misma fuerza radial, pero fuerza axial. La diferencia entre el rodillo y el cónico, lo único que este soporta más fuerza axial. Entonces, ¿qué? Cojinete. Ahora tengo fuerza radial y fuerza axial. ¿Qué primero? Rígido de una hilera. Luego, dos hileras. Luego, dos hileras. Luego, con. Luego, cojinete. ¿Por qué no? No soportan fuerza axial ninguno de los cojinetes. Entonces hay que ver forma de disminuir el montaje, ¿no? Entonces hay que montar en el mismo eje dos engranajes recoidables, uno con un sentido, con una dirección y el otro con otra dirección, con la inclinación, quiero decir. Porque aquí va a patear, va a hacer a este lado, pero sobre a este lado, se van a anular. ¿Entendió? Sí. Entonces hay que ver, en el diseño mecánico hay que ver cómo disminuir la fuerza axial. ¿Entendió? Sí. ¿Qué más? Pues, ¿qué fallas puede haber ahora en el rodamiento? Primero por aplastamiento. ¿Por qué por aplastamiento? La pelotita, si nosotros la aplastamos mucho, esta pelotita, si la aplastas mucho, esta pelotita se vuelve chopo. ¿Ves? Se vuelve chopo, ya no la da. Entonces se llama falla por aplastamiento. ¿Está claro o no? Y la otra es falla por desgaste. Aquí hay desgaste, hay fricción, ¿no? Sí. Menor, pero hay fricción. Por lo tanto, se va a desgastar tanto la pista como los rodillos. Se van a desgastar. Y si se desgasta tanto y hay fuego, por ejemplo, seguramente han cambiado porque hay fuego, ¿no? Fuegos apenitas. Entonces así, aquí hay, vean, esto está con mucho fuego. Entonces ya no va a funcionar bien. Entonces puede ser por desgaste, por rodadura, o porque, ¿qué pasa? ¿Qué otro fallo puede haber? Fatiga superficial. Fatiga superficial es que hay desmochaduras en los dientes de los engranajes. No sé si habrá alguno por ahí. Hay que buscar. Tienen que ver. A ver, busquen, debe haber con seguridad. Si es en la primera vuelta, es una falla estática. Y si después de N vueltas, ¿qué es? Dinámica. Por lo tanto, el dimensionamiento de los engranajes hay que ser a la falla estática y hay que comprobar la falla dinámica. Y la falla dinámica tiene que ver con qué? Con las horas de vida útil. No es lo mismo que yo seleccione y dimensione un rodamiento para 5.000 horas que para 20.000 horas. Para 20.000 horas evidentemente tiene que tener mayor resistencia. Y también viene de las condiciones de trabajo. ¿Y qué condiciones va a trabajar esto? Sacudidas bruscas, cargas de impacto, etc. ¿Claro? Bueno, entonces ya tenemos que tener siempre, acordate que en todos los catálogos siempre tiene que haber un criterio de falla estática y un criterio de falla dinámica. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros hemos dicho que tenemos cargas radiales y cargas axiales, ¿no? Entonces, la combinación de estas sería N. Si nosotros tendríamos que fabricar un rodamiento para cada combinación de carga, necesitaríamos infinitos rodamientos. ¿Está claro? Para disminuir esa cantidad de posibilidades de combinación entre carga radial y axial, entonces se ha establecido que vamos a trabajar con cargas equivalentes. No es la resultante de esto al cuadrado más esto al cuadrado, sería no es la resultante. Si es a 90 grados, la resultante sería esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? No es eso.
resultante, pero sí es una carga equivalente. ¿Qué quiere decir? Es una carga que produciría el mismo efecto que si tomamos en cuenta las dos. ¿Está claro? Es decir, en vez de que trabajemos para el dimensionamiento con dos, vamos a trabajar con una carga equivalente que va a producir el mismo efecto que las dos. ¿Está claro? Entonces se llama carga equivalente. Y como es estática y hay dinámica, entonces hay carga equivalente estática y carga equivalente dinámica. ¿Dónde está Y sub 0, ¿no? Y este sería la estática. Y la carga equivalente dinámica. ¿No? Esta es la dinámica. Donde este X y Y, X sub 0, Y sub 0, está en función del tipo de rodamiento que vas a elegir. No es lo mismo para un rodamiento, no sé, para un rodamiento de contacto angular que para un rodamiento de rígido de bolas, son diferentes. Lo mismo X y Y. ¿Está claro? Son factores que dependen del tipo de rodamiento y esto está en catálogo. ¿Se entendió? Entonces, esta es la carga equivalente. Ahora, ¿cuál es la capacidad de carga? La capacidad de carga ya es aquella que va a tomar en cuenta, por ejemplo, para la carga estática, la capacidad de carga estática, va a tomar en cuenta el C sub 0, va a tomar en cuenta el tipo de carga que va a ser, porque no es lo mismo, te había dicho, para un molino de una chancadora que para una bomba, ¿no? Las cargas de impacto son mayores, ¿no? Entonces dice, vamos a decir C sub 0 sobre S sub 0, donde este S sub 0 es un coeficiente de servicio, para tomar en cuenta el tipo de servicio. ¿Está claro o no? Y para la dinámica, ¿qué hemos dicho que hay que tomar en cuenta? La vida útil. ¿Verdad? La vida útil. Entonces se dice, además, la confiabilidad. Porque yo voy a decir 5 años, ¿no? Mi vida útil va a ser 5 años. ¿Con qué confiabilidad? O sea, ¿cuánto de confianza quiero darle, de confiabilidad quiero darle para que realmente pase los 5 años? Un 90% es probable, normal, ¿no? Pero si yo quiero para un avión, pues tiene que ser 99. Entonces, la fórmula es L10 para la confiabilidad del 90%. ¿Está claro? Entonces, esto es C sobre P sobre C o C sobre P, a la 1 sobre K, algo así. Sí, C sobre K. O a la K. A la K, es P o es a la K. Es a la K. Bueno, este P es la carga. Este L10 es la vida útil. Si es por horas es aquí unos factores más. Si es en millones de revoluciones, es L10, pero es L10. Entonces, de aquí despeja C y va a ser tan, ¿no? Entonces va a estar en función de la por L sobre L10. ¿Está claro? Entonces, con esto puedes hallar la capacidad, con esto hallas la capacidad de carga estática, con esto la capacidad de carga dinámica. Para una vida útil de tantas horas, esta es la vida útil, y con una confiabilidad del 90%. Si quieres vos por una confiabilidad diferente, entonces tienes que afectar a esto por unos factores. ¿Está claro? Factores. Bueno, entonces, y con eso, una vez que haces eso, entonces ya tenemos la clave. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Los pasos para dimensionar. Primero, hay que dimensionar el eje centro, ¿no? Dimensionar eje y muñón.
más importante es el muñón, porque cuando tú dimensionas el eje, normalmente has hallado este diámetro, ¿no? Y de ahí hay que ver los gradientes que le vas a dar, hasta cuánto puedes deducir este diámetro mínimo para soportar esta carga. Con eso tienes que hacer como reacción aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? La reacción sobre A menor o igual que la tensión cortante. Y de aquí vas a hallar el diámetro mínimo del muñón, ¿no? Con ese diámetro mínimo tienes que hallar inmediatamente superior a este. O sea, el diámetro normalizado tiene que ser mayor que el diámetro mínimo de este muñón. Y eso tienes que normalizar. Normalizar al rodamiento. Tienes que ver, a ver, habrá de 17, de 16, no sé, creo que no hay de 16. Al inmediatamente superior, 17, digamos, viendo el rodamiento que hay. ¿Está claro o no? Esto hay que normalizar, Una vez hecho, tienes que hallar la fuerza radial y la fuerza axial, ¿no? Aquí, porque puede ser que tengas aquí, no sé, una reacción R en Y, R en Z y tienes aquí R en X, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, estos dos hacen solamente una fuerza radial, ¿no? Que sería raíz cuadrada de RY al cuadrado más RZ al cuadrado, ¿no? ¿Está claro o no? Y la carga axial, ¿a cuál va a ser? Va a ser a Rx. ¿No? Rx. ¿Está claro? Esto tenemos que tener en nuestro rodamiento para tener FR y FA. ¿Entendió? Todavía tenemos estos datos. Tenemos este diámetro y tenemos la fuerza axial y la fuerza radial. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Preseleccionar el rodamiento. Entonces, teniendo FA y FR, ¿qué es lo primero que seleccionamos? Si hay FR y FA, ¿qué seleccionas primero? Rígido. Rígido. Entonces, dices de una hilera. Entonces, si tienes rígido de una hilera, una vez que selecciones, entonces hay que hallar P sub 0, que es AX sub 0 por FR más Y sub 0 por FA. Y hallar P, que es X por FR más Y por FA. ¿Está claro? Y eso está en función, cada catálogo tiene, está en función de una holgura que llama es igual a FR sobre A, y es menor o igual a tanto, o sea, procedimientos para cada tipo. Hay diferentes formas de hallar este X sub 0 y F. ¿Está claro? Pero todos tienen que tener esto. Carga equivalente estática, carga. Con eso tienes que hallar, tienes que hallar C sub 0 y C. ¿No? Esto está en función de P sobre S sub 0. Parece el tipo de servicio. Y este, como has visto, es tal sobre L10 a la 1 sobre K, algo así, ¿no? Este es en función de la vida útil y de la confiabilidad, ¿no? Del 90%. ¿Verdad? Entonces, con esto, ahora, 6 compruebas. Comprobar. Vos tienes aquí el diámetro del eje. Por ejemplo, era para 25 milímetros, ¿no? Para 25 milímetros tienes N